Título 7. Esquema integral de certificación. Capítulo 7.1. Disposiciones generales. Requisitos generales para la obtención del registro en el esquema de certificación de empresa. 7.1.1. Para los efectos del artículo 28-A de la ley del IVA, 15A primer párrafo de la ley del IEPS y 100-A de la ley aduanera, los interesados en obtener el registro de esquema de certificación de empresas bajo las modalidades de IVA y IEPS, comercializadora e importadora, operador económico autorizado y socio comercial certificado, deberán cumplir con los siguientes requisitos. Para el caso de las personas morales, deberán estar constituidas conforme a la legislación mexicana, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, asimismo haber autorizado al SAT a hacer públicas las opiniones positivas sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla 2.1.27 de la resolución miscelánea fiscal. Tener personal registrado ante el IMSS o mediante subcontratación de trabajadores en los términos y condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal del Trabajo y cumplir con las obligaciones de retener y entregar el ISR de los trabajadores. Las empresas que ejecuten obras y presten servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de la contratante deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69, con excepción de las dispuestas en la fracción 6 y 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Contar con certificados de sellos digitales vigentes, así como no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H, fracción 10 del Código Fiscal Federal de la Federación. Durante los últimos 12 meses contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, tener registrados ante el SAT todos los establecimientos en los que realicen actividades vinculadas con el programa de maquila o exportación y en los que se realicen actividades económicas y de comercio exterior en términos de los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación y 29, fracción 8 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Contar con correo electrónico actualizado para efectos del buzón tributario en términos del artículo 17-K, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. No encontrarse suspendida en el padrón de importadores o en el padrón de importadores de sectores específicos o padrón de exportadores sectorial. Permitir en todo momento el acceso personal de la AGACE a la visita de inspección inicial, así como de la supervisión sobre el cumplimiento de los parámetros de la autorización bajo la cual se realizan las operaciones de comercio exterior. Contar con clientes y proveedores en el extranjero directa e indirectamente vinculados con el régimen aduanero con el que se solicita el registro en el esquema de certificación de empresas con los que se hayan realizado operaciones de comercio exterior durante los últimos 12 meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En su caso, contar con proveedores e insumos adquiridos en territorio nacional vinculado al proceso bajo el régimen que está solicitando el registro en el esquema de certificación de empresas durante los últimos 6 meses, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Contar con el legal uso y goce de inmueble o inmuebles en donde se lleva a cabo los procesos productivos o la prestación del servicio según se trate, en el que se establezca un plazo forzoso de al menos un año de vigencia y que aún tenga una vigencia de por lo menos 8 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. No haber interpuesto por parte del SAT querella o denuncia penal en contra de socios, accionistas, representante legal o integrantes de la administración de la empresa solicitante o en su caso declaratoria de perjuicio durante los últimos 3 años anteriores a la presentación de la solicitud. Llevar el control de inventarios de conformidad con el artículo 59, fracción 1 de la ley aduanera. Llevar la contabilidad de medios electrónicos e ingresarla mensualmente a través del portal del SAT de conformidad con el artículo 28, fracción 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación y de las reglas 2.8.16 y 2.81.7 de la resolución miscelánea fiscal. Los socios accionistas, según corresponda, representante legal con facultad para actos de dominio e integrantes de la administración, de conformidad con la constitución de la empresa solicitante, se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que sus socios o accionistas e integrantes de la administración no se encuentren vinculados con alguna empresa a la que se hubiera cancelado su registro en el esquema de certificación de empresas, de conformidad con la regla 7.2.4, apartado A, fracción 5, 6 y 7 y apartado B, fracción 2 y 3, y o de la regla 7.2.5, fracción 6, 7 y 11. Los interesados podrán solicitar de manera simultánea el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de IVA e IEPS
y operador económico autorizado en cualquiera de sus rubros, acreditando los requisitos establecidos de la presente regla, los cuales cumplirán ambas modalidades. La empresa que cuente con registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad de IVA e IEPS o modalidad de operador económico autorizado, interesado en obtener el mencionado registro en aquella modalidad en la que no se encuentre autorizada, podrá tener por acreditado los requisitos establecidos en la presente regla siempre y cuando continúen cumpliendo con los mismos requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la modalidad de IVA y IEPS rubro A 7.1.2. Para los efectos del artículo 28-A, primer párrafo de la ley del IVA y 15-A del primer párrafo de la ley del IEPS, los interesados que pretendan obtener el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de IVA e IEPS, y además de los requisitos establecidos en la regla 7.1.1, deberán cumplir con lo siguiente: presentar a través de ventanilla digital el formato denominado solicitud de registro en el esquema de certificación de empresas, cumpliendo con un instructivo de trámite para obtener el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA e IEPS, tener registrados ante el IMSS al menos 10 trabajadores y realizar el pago de la totalidad de las cuotas obrero-patronales o mediante subcontrataciones de trabajadores en los términos y condiciones que establecen los artículos 15-A del 15-D de la Ley Federal del Trabajo. Las empresas que ejecuten obras o presten servicios con sus trabajadores bajo dependencia a favor de los contratantes deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, contar con inversión en territorio nacional, en caso de haber contado previamente con la certificación en materia de IVA e IEPS, registro en el esquema de certificación de empresas modalidad de IVA e IEPS, o haber garantizado el interés fiscal de IVA e IEPS, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones respectivas relativamente al anexo 31, que sus proveedores no se encuentren en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Adicionalmente deberá cumplir con lo siguiente: los contribuyentes que operen bajo régimen de importación temporal a través del programa IMEX autorizado por la Secretaría de Economía deberán contar con un programa IMEX vigente, contar con la infraestructura necesaria para realizar las operaciones del programa IMEX, el proceso industrial o de servicio de conformidad con la modalidad de su programa, para lo cual la autoridad aduanera podrá realizar en todo momento inspecciones en los domicilios o establecimientos en los que realizan operaciones, haber importado temporalmente mercancías al amparo de su programa IMEX y que durante los últimos 12 meses el valor de la mercancía transformada o retornada en su mismo estado durante dicho periodo represente al menos el 60% del valor de las importaciones temporales de insumos durante el mismo periodo. Describir las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestaciones de servicios conforme a la modalidad del programa, desde el arribo de la mercancía, su almacenamiento, su proceso, su producto y su productividad y retorno. Contar con un contrato de maquila de compraventa, orden de compra o de servicios o pedido en firme con el que acrediten la continuidad del proyecto de exportación. Los interesados que hayan obtenido por primera vez su programa IMEX ante la Secretaría de Economía dentro de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de presentación de su solicitud podrán cumplir con los requisitos señalados en la regla 7.1.1, fracción 3 y fracción 2 del primer párrafo de la presente regla, con el documento que soporte la contratación de al menos 10 trabajadores, ya sea directamente o a través de subcontrataciones en los términos y condiciones que establecen los artículos 15A y 15D de la Ley Federal del Trabajo, y no estarán sujetos a los requisitos de la regla 7.1.1, fracción 10 y 11, ni al señalado en el apartado A, fracción 3 de la presente regla. Para aquellas empresas que hayan obtenido un programa IMEX por primera vez por un periodo preoperativo, una autorización para el establecimiento de depósito fiscal para someterse a procesos de ensamble y fabricación de vehículos, una autorización para el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado o autorización para el régimen de recinto fiscalizado estratégico dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de ese registro por única ocasión. Podrán solicitar el mencionado registro únicamente para la importación temporal de activo fijo, debiendo cumplir con los requisitos señalados en la regla 7.1.1 y lo establecido en la presente regla, con excepción de la fracción 2 del presente apartado, fracción 3 del apartado C y fracción 3 del apartado D, en caso el cual el mencionado registro será otorgado por un periodo de hasta 6 meses, mismo que podrá ser prorrogado por única ocasión
por un plazo de 3 meses adicionales, por la cual deberán presentar ante la AGACE o según su solicitud antes 5 días antes del vencimiento del registro, mediante escrito en términos de la regla 1.2.2. Teniendo por prorrogado ese registro al día siguiente de su vencimiento. Una vez que cuente con la infraestructura necesaria para realizar la operación del programa IMEX o el proceso industrial de conformidad con la modalidad de su programa, se deberá hacer del conocimiento de la AGACE presentado mediante escrito en los términos de la regla 1.2.2 a fin de que la autoridad lleve a cabo la visita de inspección y corrobore que cuenta con dicha infraestructura, así como cumple con la totalidad de los requisitos aplicables al rublo solicitado, emitiendo la resolución correspondiente en la cual se otorgue el registro definitivo dentro de la plaza establecido en la regla 7.1.6 y en caso de ser favorable, transfiriendo al saldo generado en el CCCIG por la importación temporal de activo fijo de manera automática el registro definitivo otorgado. En caso de concluir el periodo de registro otorgado sin que se haya presentado el escrito a que se refiere anteriormente, se notificará que ha quedado sin efecto dicho registro y deberá cumplir con lo dispuesto en la regla 7.2.7. En caso de que, derivado de la visita de inspección, se determine que no se acredita el cumplimiento de los requisitos para el rubro seleccionado, se quedaría por única ocasión otorgando un plazo de 10 días para que el contribuyente subsane las irregularidades detectadas. Transcurrido dicho plazo sin que el contribuyente acredite el cumplimiento de los requisitos, se dejará sin efecto el registro para la importación temporal de activo fijo y deberá cumplir con lo dispuesto en la regla 7.2.7. Las empresas que importen o pretendan importar temporalmente mercancías en las fracciones arancelarias listadas en el anexo 2 del decreto IMEX y o de las fracciones arancelarias listadas en el anexo 28 deberán cumplir con lo establecido en el apartado A de la presente regla y haber realizado operaciones al amparo del programa IMEX en al menos 12 meses previos a la solicitud. Los contribuyentes que operen en régimen de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz terminal deberán contar con autorización vigente para lo establecido del depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz terminal y no estar sujetos al inicio de la cancelación. Contar con la infraestructura necesaria para realizar la operación de su régimen, por lo que la autoridad aduanera podrá realizar en todo momento inspecciones en los domicilios o establecimientos en los que se realizan operaciones. Describir las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestaciones de servicios conforme a su régimen desde el arribo de la mercancía, su almacenamiento, su proceso productivo y retorno. Contar con un contrato de maquila de compraventa, orden de compra o de servicios o pedidos e firme con el acrediten la continuidad del proyecto de exportación. Los contribuyentes que operen bajo el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado o con el régimen de recinto fiscalizado estratégico deberán contar con autorización vigente del régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado o con el régimen de recinto fiscalizado estratégico y no estar sujetos al inicio de cancelación. Contar con la infraestructura necesaria para realizar la operación de su régimen, por lo que la autoridad aduanera podrá realizar en todo momento inspecciones en los domicilios o establecimientos en los que realizan operaciones. Describir las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestación de servicios conforme a su régimen desde el arribo de la mercancía, su almacenamiento, su proceso productivo y retorno. Contar con un contrato de maquila de compraventa, orden de compra o de servicios o pedidos en firme con el que acrediten la continuidad del proyecto de exportación. Las empresas que obtengan autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico en términos del artículo 135A de la ley aduanera por parte de la AGA obtendrá de forma inmediata el registro de esquema de certificación de empresas en modalidad de IVA e IEPS de conformidad con la regla 4.8.13, misma que estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones inherentes al registro en el esquema de certificación de empresas siempre que se presente la solicitud y en su caso el aviso de renovación correspondiente, sin que para tales efectos se requiera acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la fracción 7 de la regla 7.1.1. Los contribuyentes que hayan cumplido con los requisitos antes señalados estarán inscritos y activos en la modalidad de IVA e IEPS al rubro A, con excepción de los contribuyentes que operen bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Los interesados que hayan sido autorizados dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud bajo el régimen aduanero que se refieren los apartados C y D
de la presente regla podrán cumplir con el requisito establecido en la fracción 2 del primer párrafo de la presente regla con el documento que soporte la contratación de al menos 10 trabajadores, ya sea directamente y o a través de subcontrataciones en los términos y condiciones que establecen los artículos 15A al 15D de la Ley Federal del Trabajo y no estarán sujetas al requisito de la regla 7.1.1. Fracción 10. En caso de que derivado de la inspección inicial el contribuyente no cuente con los controles necesarios para llevar a cabo su proceso productivo o de servicio, no podrá efectuarse una nueva solicitud durante los siguientes 6 meses contados a partir de la emisión de la resolución respectiva para aquellas empresas que hayan obtenido su registro en el esquema de certificación de empresas modalidad IVA-IEPS sin haber declarado que realizan o realizarán importaciones temporales de mercancía de las fracciones arancelarias listadas en el anexo 2 del decreto IMEX y o de las fracciones arancelarias del decreto anexo 28 y éstas no hayan cumplido con los requisitos establecidos en el apartado B de la presente regla, no podrán importar dichas mercancías al amparo del registro del esquema de certificación de empresas. Para el caso de aquellas empresas que posterior a la obtención de su registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA-IEPS y deseen realizar importaciones temporales de mercancías de las fracciones arancelarias listadas en el anexo 2 del decreto IMEX y o de la fracción arancelaria del anexo 28, deberán solicitar al hágase autorización cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 118/LA. En todo momento la autoridad podrá realizar las visitas de supervisión necesarias para constatar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente regla. Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la modalidad de IVA e IEPS rubro AA y AAA. 7.1.3. Por los efectos del artículo 28A, primer párrafo de la ley del IVA y 15A, primer párrafo de la ley del IEPS, los interesados que pretendan obtener registro de esquema de certificación de empresas en su modalidad de IVA y IEPS, rubros AA o AAA, además de lo establecido en la regla 7.1.1 y 7.1.2 según corresponda, deberán cumplir con modalidad IVA e IEPS rubro AA, haber realizado durante los últimos 4 años o más operaciones del régimen para el cual solicitan la certificación o que en promedio durarán durante los últimos 12 meses contaron con más de 1000 trabajadores registrados ante el IMSS y o subcontratados en los términos y condiciones que establecen los artículos 15A al 15D de la Ley Federal de Trabajo o que su maquinaria y equipo sea superior a los 50 millones de pesos. Que no se le haya notificado ningún crédito fiscal por parte del SAT en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o en su caso acrediten que están al amparo del procedimiento previsto anteriormente de la presente regla, en su caso hayan efectuado el pago del mismo. No contar con resolución de improcedentes de las devoluciones de IVA cuyo monto represente más del 20% del total de las devoluciones autorizadas y o que monto negado resulte superior a los 5 millones de pesos en lo individual o en conjunto durante los últimos 6 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Modalidad de IVA y IEPS rubro AAA, haber realizado durante los últimos 7 años o más operaciones al amparo del régimen para el cual solicitan la certificación o que en promedio durante los últimos 12 meses contaron con más de 2.500 trabajadores registrados ante el IMSS y o subcontratados en los términos y condiciones que establecen los artículos 15A al 15D de la Ley Federal de Trabajo o que su maquinaria y equipo sea superior a los 100 millones de pesos. Que no se les haya notificado ningún crédito fiscal por parte del SAT en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o acreditan que están al amparo del procedimiento previsto en el segundo párrafo de la presente regla, en su caso hayan efectuado el pago del mismo. No contar con resolución de improcedencias de las devoluciones del IVA cuyo monto represente más del 20% del total de las devoluciones autorizadas y o que el monto negado resulte superior a 5 millones de pesos en lo individual o en conjunto durante los últimos 6 meses contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Los interesados en obtener la modalidad de IVA y IEPS rublos AA y AAA que cuenten con créditos fiscales podrán obtener el registro de los esquemas de certificación de empresas en su modalidad de IVA y IEPS en dichos rubros, siempre que los créditos se encuentren garantizados en términos del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, salvo aquellos casos en que se haya presentado el medio de defensa en el que no sea obligatorio garantizar o solicitar una autorización del pago a plazos en forma diferida de las contribuciones omitidas y de sus accesorios de conformidad con los artículos 66
y 66A del Código Fiscal de la Federación, sin que dicho plazo exceda de los 12 meses a partir de la autorización otorgada por el SAT o se le haya autorizado el pago en parcialidades. En aquellos casos en que la solicitud de registro en el esquema de certificación de empresas se realice en los rublos AA o AAA y de información conocida por la autoridad se determine que no se cumplen con los requisitos para la certificación solicitada. La hágase con base en la información obtenida, obtendrá y otorgará el rubro que corresponda. Los interesados a los que se le hubiese otorgado el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y EPS, rubros AA o AA, podrán solicitar el cambio a otro rubro siempre que cumplan con las obligaciones señaladas en la regla 7.2.1. En el rubro con el que cuentan y presenten su solicitud cumpliendo con los requisitos adicionales del rubro solicitado. En caso en que, derivado de la inspección inicial, el contribuyente no cuente con los controles necesarios para llevar a cabo sus procesos productivos o de servicios, no podrá efectuarse una nueva solicitud durante los siguientes 6 meses contados a partir de la emisión de la resolución respectiva. Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la modalidad de comercializadora, importadora u operador económico autorizado. 7.1.4. Para los efectos del artículo 100A de la Ley Aduanera, los interesados que pretendan obtener el registro de esquema de certificación de empresas bajo los rubros de importador o exportador, controladora, aeronaves, CECID, textil, régimen de recinto fiscalizado estratégico y tercerización logística, además de lo señalado en la regla 7.1.1, deberán cumplir con lo siguiente: presentar a través de la ventanilla digital el formato denominado solicitud de registro en el esquema de certificación de empresas, cumpliendo con su instructivo de trámite para las personas morales que pretendan obtener su registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de comercializadora o importadora, o en su caso con su instructivo de trámite para las personas morales que pretendan obtener su registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado, haber efectuado operaciones de comercio exterior durante los últimos 2 años anteriores a su solicitud. Se aceptará del plazo de los 2 años a que se refiere anteriormente a las empresas de nueva creación que formen parte de un mismo grupo o que resulten de una fusión o escisión, siempre que el grupo, las empresas fusionantes o en su caso la sociedad escindente haya efectuado operaciones de comercio exterior en un plazo referido y la empresa anexe su solicitud. Copia de certificación del documento en el que conste la fusión escisión de la sociedad, o bien que acrediten de forma parte del mismo grupo conforme lo establecido en la regla 7.1.7. Asimismo, se exceptúa que las empresas de nueva creación que previo a su constitución hayan operado durante los últimos 2 años como empresas extranjeras al amparo de otra empresa con programa IMEX en la modalidad de albergue, siempre que presenten las siguientes documentación: declaración bajo protesta de decir verdad firmada por el representante legal de la empresa que indique que el número de personas que cuenten con experiencia en materia de comercio exterior, contrato celebrado por un mínimo de 2 años con la empresa que cuente con el programa IMEX bajo la modalidad de albergue, haber realizado el pago de derecho a que se refiere el artículo 40 inciso M de la Ley Federal de Derechos correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud, designar a las empresas transportistas autorizadas para efectuar el traslado de la mercancía de comercio exterior, cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el formato denominado perfil de la empresa o perfil del recinto fiscalizado estratégico según corresponda, el cual deberá estar debidamente llenado para cada una de las instalaciones en las que se realizan operaciones de comercio exterior. Para obtener el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de comercializadora e importadora, operador económico autorizado bajo los rubros de controladora, aeronaves, CECID, textil, régimen de recinto fiscalizado estratégico y tercerización logística, además de lo establecido en el presente regla, deberán modalidad de comercializadora e importadora, con excepción de las fracciones 3 y 9 de la regla 7.1.1 y de las fracciones 2 y 5 de la presente regla, no contar con un programa IMEX, haber efectuado en el semestre inmediato a la fecha en que se ingresen su solicitud de importaciones por un valor en aduana no menor a 300 millones. Se considerarán como semestres los periodos comprendidos de enero a junio y de julio a diciembre de cada ejercicio fiscal.
Modalidad de operador económico autorizado bajo el rubro de controladora. Contar con el registro de esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA-IEPS en cualquiera de sus rubros y haber sido designados como sociedades controladoras para integrar las operaciones en manufactura o maquila de dos o más sociedades controladas, respecto de las cuales la controladora participa de manera directa e indirecta en su administración, control o capital, cuando alguna de las controladoras tenga dicha participación directa o indirecta sobre las otras controladoras o controladora. O bien cuando una tercera empresa, ya sea residente en territorio nacional o en extranjero, participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital social tanto de la sociedad controladora como de las sociedades controladas, anexando la autorización vigente del programa IMEX otorgado por la Secretaría de Economía. Relación de las sociedades controladas, indicando su participación accionaria, RFC y el monto de las importaciones y exportaciones realizadas por cada una de dichas sociedades. Un diagrama de la estructura accionaria y corporativa, así como copia certificada de las escrituras públicas en las que consta la participación accionaria de la sociedad controladora y de las sociedades controladas. Las sociedades controladas que tengan integradas sus operaciones de maquila de una sociedad controladora que hayan obtenido su registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado podrán en forma individual obtener el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado en cualquiera de sus rubros, siempre que presenten su solicitud conforme a la presente regla. Modalidad de operador económico autorizado, rubro aeronaves que se dediquen a la elaboración, transformación, ensamble, reparación, mantenimiento y remanufactura de aeronaves, así como de sus partes y componentes, contar con un programa IMEX vigente y con un registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA-IEPS en cualquiera de sus rubros, contar con el permiso de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la CST para el establecimiento de talleres de aeronaves cuando las empresas realicen dichos procesos. Modalidad de operador económico autorizado, rubro CECID, contar con un programa IMEX vigente y con el registro de esquema de certificación de empresas con la modalidad de IVA-IEPS en los rubros AA o AAA. Haber contado los últimos 2 años con la autorización prevista en el artículo 100A de la Ley Aduanera siempre que cuente con un CECID, cumplir con lo señalado en el apartado 2 y anexo 24 y con los lineamientos que al efecto emita la GACES, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT, cumplir con lo menos de uno de los supuestos siguientes: contar con al menos 1000 trabajadores registrados ante el IMSS o mediante contrato de prestación de servicios a la fecha de la presentación de la solicitud, contar con activos fijos de maquinaria y equipo por un monto equivalente en moneda nacional de 30 millones de dólares. Cotizar en mercados reconocidos en términos del artículo 16C del Código Fiscal de la Federación. En el caso de que las empresas solicitantes no coticen en bolsa, podrá presentar la documentación que demuestre que al menos el 51 de sus acciones con derecho a voto son propiedad en forma directa o indirecta de una empresa que cotiza en mercados reconocidos. Contar con medios de transporte para el traslado de la mercancía de importación cuyo destino final sea fuera de la franja o región fronteriza con sistemas de rastreo. Contar con un sistema electrónico de control corporativo de sus operaciones, así como un diagrama de flujo de dicho sistema. Presentar un diagrama de flujo que describa la operación de su CECID, directamente favorable emitido por la Asociación Civil, Cámara o Confederación autorizada conforme a la regla 7.1.9 con el que se acredite el cumplimiento de lo previsto en los lineamientos del sistema electrónico para el control de inventarios de importaciones temporales de conformidad con la regla 7.1.10. En aquellos casos en que la solicitud de registro en el esquema de certificación de empresas se realiza en modalidad de operador económico autorizado, rubro de CECID, y de la información desconocida con la autoridad se determine que no cumple con los requisitos para la certificación solicitada, la hágase en base a la información obtenida. En su caso otorgará los rubros de importador o exportador siempre cuando se haya cubierto los requisitos para dicho rubro. Las empresas interesadas en obtener el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado bajo el rubro textil, además de lo establecido anteriormente, la presente regla deberán contar con el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de IVA-IEPS. Las empresas del sector textil que no cuenten con programa IMEX deberán acreditar los siguientes requisitos: contar con al menos 30 trabajadores registrados ante el IMSS y realizar pago de totalidad de cuotas obreras patronales
a dicho instituto y mediante subcontrataciones de trabajadores en los términos y condiciones que establecen los artículos 15A y 15D de la Ley Federal del Trabajo, que los socios y accionistas, representante legal, administrador único o miembros del Consejo de Administración de la empresa acrediten haber presentado la declaración anual del ISR correspondiente a los últimos 2 ejercicios fiscales previos a la solicitud. En caso de que cuenten con la modalidad de IVA y EPS, esta no deberá encontrarse sujeta a procedimientos de cancelación. Las empresas interesadas en obtener el registro del esquema de certificación de empresas, modalidad de operador económico autorizado bajo rubro de régimen de recinto fiscal estratégico, además de lo establecido anteriormente de la presente regla, deberán contar con el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de IVA y EPS, sino encontrarse en proceso de suspensión o cancelación de dicha certificación, contar con autorización vigente del régimen de recinto fiscalizado estratégico y no estar sujeto al inicio de cancelación. Las empresas interesadas en obtener el registro de esquema de certificación de empresas, modalidad operador económico autorizado, rubro terciarización logística, con excepción de la fracción 11 de la regla 7.1.1, deberán contar con un programa IMEX de servicios vigentes y con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y EPS en cualquiera de sus rubros, contar con al menos una instalación para la prestación de los servicios logísticos y resguardo de la documentación de comercio exterior. Participar directamente en el manejo de mercancías y gestión de la carga utilizando su propio transporte, centros de distribución, almacenes y o consolidación. En su caso, señalar a los terceros para la prestación de los servicios aduaneros, almacenaje, traslado y distribución de mercancías de comercio exterior, los cuales deberán tener registro en el esquema de certificación de empresas modalidad socio comercial certificado o CITIPAT otorgado por el CBP. Las empresas con registro en el rubro terciarización logística interesadas en obtener el rubro sistema electrónico de inventarios de importación temporal deberán cumplir con los requisitos establecidos anteriormente en el apartado D de la presente regla, con excepción de los señalados en las fracciones 3 y 4, para el cual deberán cumplir exclusivamente con los catálogos y módulos del apartado 2 y anexo 24 indicados en los lineamientos que para tales efectos emita la GACE, mismas que se darán a conocer en el portal del SAT y haber realizado al menos el 50% del valor de sus operaciones de comercio exterior dentro de los últimos 12 meses contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud, con empresas que tengan registro vigente en el rubro del sistema electrónico de importaciones temporales. Para aquellas empresas que soliciten el registro en el esquema de certificación de empresas en modalidad operador económico autorizado que sean socios CITIPAT otorgado por el CBP, podrán acreditar el requisito establecido en la fracción 5 de la presente regla conforme a lo siguiente: contar con el reporte de validación emitido en un periodo no mayor a 3 años a la fecha que se presente la solicitud, a través del cual acredite a la solicitante como socio del programa CBP CITIPAT con estatus certificado validado para cada una de las instalaciones validadas por el CBP CITIPAT, así como anexar sus correspondientes traducciones simples al español. Haber autorizado a CBP CITIPAT a intercambiar información con México a través de su portal de CITIPAT o del mecanismo de la autorización de dicho país defina. No estar sujeto al inicio de cancelación contemplado en la regla 7.2.5. Cumplir con los estándares mínimos de materia de seguridad establecidos en el formato perfil de empresa, el cual deberá estar debidamente requisitado conforme lo establecido en el instructivo de llenado del perfil únicamente por las instalaciones no validadas por el CBP CITIPAT. Las instalaciones que se encuentran validadas en el programa CITIPAT otorgado por CBP, de los cuales no se presente el perfil de la empresa, deberán cumplir en todo momento en los estándares mínimos de materia de seguridad del citado perfil conforme lo previsto en la regla 7.2.1, fracción 3, no estar sujeto a un proceso de suspensión o cancelación por parte del CBP. Las empresas deberán permitir la inspección de la autoridad cuando éstas requieran y las instalaciones de la misma, y en su caso inspecciona las instalaciones de los socios comerciales que participan en su cadena de suministro a efectos de verificar que cumple con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el formato del perfil según corresponda, así como la verificación de información y documentación. Cuando derivado de la visita de inspección a que se refirió anteriormente,
resulte en incumplimientos relacionados con los estándares mínimos en materia de seguridad contemplados en el formato del perfil que corresponda a la solicitante, podrá subsanar dicho incumplimiento antes de la emisión de la resolución establecida en la regla 7.1.6, para lo cual tendrá un plazo de 3 meses contado a partir de la notificación de los incumplimientos señalados. En caso de que la autoridad determine que no cumple o subsana los incumplimientos detectados, el interesado podrá realizar nuevamente el trámite de solicitud en un plazo posterior a 6 meses contados a partir de la emisión de la resolución. La resolución de la solicitud a la que refiere la presente regla será emitida de conformidad con lo establecido en la regla 7.1.6. Las empresas que soliciten el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado en cualquiera de sus rubros que cuenten con unidades de transporte propio podrán solicitar simultáneamente registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de socio comercial certificado rubro autotransportistas terrestres, siempre que adicionalmente lo señalado en la regla 7.1.1 y la presente regla acredita en lo siguiente: presentar el formato denominado perfil del autotransportista terrestre debidamente llenado, cumpliendo con los estándares mínimos en materia de seguridad de conformidad con el instructivo de llenado del citado perfil. Contar con el permiso único que opera el transporte privado de carga vigente expedido por la Secretaría de Caminos y Transportes. Declarar bajo protesta de decir verdad el número de unidades propias con las que cuenten para operar el transporte privado de carga. Contar con medios de transporte para el traslado de las mercancías que cuenten con sistema de rastreo conforme lo establecido en el formato denominado perfil del autotransporte terrestre. Estar inscritos en el CAAT de conformidad con la regla 2.4.4 en caso de obtener el registro del esquema de certificación de empresas, en modalidad de operador económico autorizado y en la modalidad de socio comercial certificado rubro autotransportista terrestre. La AGASE emitirá un oficio por cada modalidad y para tales efectos prevalecerá en ambas modalidades la vigencia otorgada en el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado, para lo cual deberá cumplir en todo momento con los requisitos y obligaciones aplicables para cada modalidad. Asimismo, aquellas empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad de operador económico autorizado, podrán solicitar el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de socio comercial certificado rubro autotransportista terrestre en cualquier momento conforme al procedimiento previsto en el cuarto párrafo de la presente regla, cuya vigencia estará sujeta a la que tengan el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado, siempre que no se encuentre sujeta a un procedimiento de cancelación de su registro, debiendo aclarar bajo protesta decir la verdad que las circunstancias por las que se otorga la autorización no han variado y que continúan cumpliendo con los requisitos inherentes de la misma. Las empresas que obtengan el registro en el esquema de certificación de empresas simultáneo en la modalidad de operador económico autorizado y modalidad socio comercial certificado rubro autotransportista terrestre podrá única y exclusivamente utilizar los servicios de transporte para sí misma sin que pueda prestar el servicio de transporte a terceros. Requisitos que deberán cumplir los interesados en obtener la modalidad de socio comercial certificado 7.1.5. Los interesados que participan en el manejo, almacenaje, custodia y otro traslado de mercancías de comercio exterior podrán solicitar el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de socio comercial certificado en el rubro de autotransportistas terrestres, agente aduanal, transportista ferroviario, parque industrial, recinto fiscalizado y mensajería y paquetería, siempre que cumplan con los estándares mínimos en materia de seguridad y con lo siguiente: rubro autotransportista terrestre con los requisitos que se refieren en la regla 7.1.1 con excepción de lo establecido en las fracciones 8, 10, 11 y 14, así como acreditar el requisito que se refiere en la regla 7.1.4. Presentar el formato denominado perfil de autotransportista terrestre debidamente llenado cumpliendo con los estándares mínimos en materia de seguridad de conformidad con el instructivo de llenado del citado perfil, con 2 años como mínimo de experiencia en la prestación de servicios de autotransporte terrestre federal de mercancías, contar con el permiso vigente expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar el servicio de autotransporte federal de carga. Declarar bajo protesta decir la verdad el número de unidades propias o arrendadas que utilizan para la prestación de servicios, contar con el legal uso y goce de instalaciones utilizadas para el resguardo de sus unidades y de la matriz, contar con medios de transporte para el traslado de las mercancías y que cuenten con el sistema de rastreo conforme lo establecieron en el formato denominado perfil del autotransporte terrestre,
Estar inscritos en el CAAT de conformidad con la regla 2.4.4 aquellas empresas que soliciten el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de socio comercial certificado en el rubro de autotransporte terrestre y que sean socios del programa CTPAT. Otorgar por CBT podrán acreditar los requisitos señalados en el inciso B del primer párrafo de la presente fracción conforme a lo siguiente. Contar con el reporte de validación emitido en un proceso no mayor a 3 años a la fecha que se presente la solicitud, a través de la cual acredite la solicitud como del programa CTPAT con sus estatus certificados validado para cada una de las instalaciones certificadas y validadas por el CBP, así como anexar la correspondiente traducción simple al español. Haber autorizado a CBP a intercambiar información con México a través del portal CTPAT o del mecanismo que la autoridad de dicho país defina. Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el formato perfil de autotransporte terrestre, el cual se deberá presentar debidamente llenado conforme a lo establecido en dicho perfil únicamente por las instalaciones no validadas por CBP. Las instalaciones que se encuentren certificadas y validadas por CBT de las cuales no presente el perfil del autotransportista terrestre deberán de cumplir en todo momento con los estándares mínimos en materia de seguridad del citado perfil conforme a lo previsto en la regla 7.2.1 y no estar sujetas a un proceso de suspensión o cancelación por parte del CBP. Las personas físicas que cuenten con la patente de agente aduanal a que se refiere el artículo 159 de la ley aduanera que hayan promovido por cuenta ajena el despacho de mercancías en los 2 años anteriores a aquel en el que soliciten el registro del esquema de certificación de empresas, modalidad de socio comercial, certificado rubro agente aduanal, deberán contar con lo siguiente: acreditar los requisitos a que se refiere la regla 7.1.1 con excepción de lo establecido en la fracción 1, 8, 10, 11, 12 y 14, así como acreditar el requisito a que se refiere la regla 7.1.4, primer párrafo, fracción 1, cuando se trate de un agente aduanal sustituto, se tomará en consideración los años de la patente que se sustituyó para efectos de tener por cumplidos los 2 años previstos promovidos por cuenta ajena del despacho de la mercancía. Presentar el formato denominado perfil del agente aduanal debidamente llenado respecto a las instalaciones asociadas a la aduana de adscripción, así como por cada una de las instalaciones asociadas a las aduanas adicionales de la patente, cumpliendo con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el citado perfil. Que sus mandatarios se encuentren al corriente del cumplimiento de obligaciones fiscales, que la patente aduanal se encuentre activa y no esté sujeta a un proceso de suspensión, cancelación, extinción, inhabilitación o suspensión voluntaria que se refiere a los artículos 164, 165 y 166 de la ley aduanera, ni haber estado suspendida, cancelada, extinguida o inhabilitada en los últimos 3 años anteriores a aquel en que se solicita la inscripción en el registro, con excepción de aquellos casos en los que se haya dictado resolución administrativa favorable al agente aduanal en caso de haber incorporado y constituido una o más sociedades para facilitar la prestación de sus servicios en los términos de la ley aduanera. Estas deberán estar al corriente de su cumplimiento de obligaciones fiscales y deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 220 del reglamento. Las empresas que cuenten con concesión de servicios públicos de transporte ferroviario que tengan 2 años como mínimo de experiencia en la prestación de servicios de transporte de mercancías por ferrocarril anteriores a aquel que solicite el registro del esquema de certificación de empresas, modalidad de socio comercial certificado, rubro transportista ferroviario, adicionalmente a lo establecido en la regla 7.1 a con excepción de las fracciones 8, 10, 11 y 14 deberán cumplir con lo previsto en la regla 7.1.4 fracción 1, así como lo siguiente: presentar el formato denominado perfil del transportista ferroviario debidamente llenado por cada instalación donde se lleve a cabo el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior por tramo o por la red completa según sea el caso. Contar con la concesión o el permiso vigente expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga. Contar con unidades propias arrendadas en comodato u otra figura jurídica con la que acredite la posesión de las mismas, equipo tractivo que utiliza para la prestación del servicio. Contar con instalaciones de las que se acrediten a la legal propiedad o posesión utilizadas para el resguardo de sus unidades. Contar con medios de transporte para el traslado de las mercancías que cuenten con sistema de rastreo conforme lo establecido en el perfil de transportista ferroviario.
Las empresas interesadas en obtener el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidades sociocomercial certificado, rubro de parque industrial, además de lo establecido en la regla 7.1.1, con excepción de las fracciones 8, 10, 11 y 14, deberán cumplir con lo previsto de la regla 7.1.4, primer párrafo, fracción 1, así como lo siguiente. Presentar el formato denominado perfil de parques industriales debidamente llenado por cada parque industrial que albergue las empresas o las instalaciones que pertenezcan al mismo RFC del corporativo donde se realicen las operaciones de comercio exterior. Las empresas podrán adicionar nuevos parques industriales a dicho rubro siempre que las instalaciones albergadas pertenezcan al mismo RFC del corporativo, contar con manifestaciones de impacto ambiental. Las empresas interesadas en obtener el registro del esquema de certificación de empresas, modalidades sociocomercial certificado, rubro de recinto fiscalizado y que hayan prestado el servicio de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior por al menos 2 años previos a la presentación de la solicitud, además de lo establecido en la regla 7.1.1, a excepción de la fracción 8, 10 y 11, deberán cumplir con lo señalado en la regla 7.1.4, primer párrafo, así como contar con lo siguiente: contar con autorización vigente de recinto fiscalizado y no estar sujeto al inicio de cancelación. Presentar el formato denominado perfil de recinto fiscalizado debidamente llenado por cada instalación autorizada de las empresas interesadas en obtener el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidades sociocomercial certificado, rubro de mensajería y paquetería, además de lo establecido en la regla 7.1.1 y 7.1.4, fracción 1 y 2, deberán cumplir con lo siguiente: que las aeronaves en las que realizan la transportación de documentos y mercancías sean de su propiedad o bien de alguna de sus empresas filiales, subsidiarias o matrices nacionales o extranjeras. Para estos efectos se entenderá subsidiarias aquellas empresas nacionales o extranjeras en las que las empresas de mensajería y paquetería sean accionistas con derecho a voto, ya que sea de forma directa, indirecta o de ambas formas. Filiales: aquellas empresas nacionales o extranjeras que sean accionistas con derecho a voto, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas de una empresa nacional o extranjera que a su vez sea accionista con derecho a voto, ya que sea en forma directa o indirecta o ambas formas de la empresa de mensajería y paquetería. Matrices: aquellas empresas nacionales o extranjeras que sean accionistas con derecho a voto, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas de las empresas de mensajería y paquetería o de algunas de sus filiales o subsidiarias. Las empresas de mensajería y paquetería podrán cumplir con lo dispuesto en la presente fracción, acreditando que cuente con aeronaves para la transportación de documentos y mercancías mediante contratos de servicio con una vigencia mínima de 5 años, la cual no deberá ser menor a 1 año a la fecha de solicitud, celebrado de forma directa a través de sus matrices, filiales o subsidiarias con un concesionario o permisionario debidamente autorizado por la CCT, mediante la cual pongan a disposición para su uso dedicado a las actividades de la empresa de mensajería y paquetería al menos 30 aeronaves y que provea frecuencias regulares a los aeropuertos donde dicha empresa realiza el despacho de los documentos o mercancías. Que la empresa transportista, sus empresas subsidiarias, filiales o matriz que opera el transporte de las aeronaves señaladas en el inciso anterior cuente con el registro de ruta aérea aeronave dentro del espacio aéreo nacional ante la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contar con concesión o autorización para prestar servicio de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior de conformidad con los artículos 14 y 14A de la Ley Aduanera. Contar con una inversión mínima en activos fijos por un monto equivalente en moneda nacional a $1.000.000 a la fecha de prestación de su solicitud. Presentar el formato denominado perfil de mensajería y paquetería, debidamente llenado cumpliendo con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en dicho perfil para cada una de las instalaciones donde procesan mercancías de comercio exterior, tratándose de empresas de mensajería y paquetería que pertenezcan al mismo grupo. Conforme a la regla 7.1.7 deberán cumplir adicionalmente con lo siguiente: contar con aeronaves para la transportación de documentos y mercancías mediante contratos de servicio celebrado en forma directa o a través de una empresa operadora que forme parte del mismo grupo, que cuenten con concesiones o permiso autorizado por la CST, mediante el cual ponga a su disposición para uso exclusivo de las actividades de mensajería y paquetería al menos 3 aeronaves y
Provea frecuencias regulares a los aeropuertos donde la empresa de mensajería y paquetería realizan el despacho de los documentos o mercancías. Que la empresa que opera el transporte de las aeronaves señaladas en la fracción anterior tenga autorizadas o registradas sus rutas aéreas o aerovías dentro del espacio aéreo nacional ante la Dirección General de Aeronáutica Civil de la CST, que cuenten en forma directa a través de una empresa que forma parte del mismo grupo con concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior de conformidad con los artículos 14 y 14A de la Ley Aduanera. Los interesados deberán permitir la inspección de la autoridad a sus instalaciones cuando se lo requiera y en su caso la inspección de las instalaciones de otros socios comerciales certificados que participen en el manejo de mercancías de comercio exterior, a efecto de verificar que cumplen con lo establecido en los estándares mínimos de materia de seguridad contemplados en el formato de perfil que corresponda, así como para verificar la información y documentación señalada cuando derivado de la visita de inspección resulten incumplimientos relacionados con los estándares mínimos en materia de seguridad contemplados en el formato de perfil que corresponda a la solicitante. Podrá subsanar dichos incumplimientos ante la emisión de la resolución establecida en la regla 7.1.6, para lo cual tendrá un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la notificación de los incumplimientos señalados. En caso de la autoridad determine que no subsanan los incumplimientos detectados, los interesados podrán realizar nuevamente el trámite de solicitud en un plazo posterior a 6 meses contados a partir de la emisión de la resolución. Plazos para la emisión de resolución de registro en el esquema de certificación de empresas y vigencia del registro 7.1.6 para los efectos de la regla 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4 apartado A de la GACE emitirá la resolución correspondiente en un plazo no mayor a 60 días contados a partir del día siguiente a la fecha de la acuse de recepción, siempre que hayan cubierto la totalidad de los requisitos. En el caso de que la autoridad aduanera detecte la falta de algún requisito, le requerirá por única ocasión al promovente la información o documento faltante sin excepción de requisito establecido en la regla 7.1.2 apartado A. Si derivado de la revisión se detecta que el programa IMEX de la solicitante se encuentra suspendido o cancelado, se emitirá negativa de manera directa sin que medie requerimiento alguno. Para efectos de la regla 7.1.4 rubro importador y o exportador y los rubros previstos en el apartado V, C, D, E y F y 7.1.5, la resolución correspondiente se emitirá en un plazo no mayor a 120 días siempre que haya cubierto la totalidad de los requisitos. En el caso de que la autoridad aduanera detecte la falta de algún requisito, le requerirá por única ocasión al promovente la información y o documentación faltante. El promovente contará con un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación para dar atención al requerimiento. En caso contrario, se tendrá por desechada la solicitud. Las notificaciones se realizarán en términos del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación y o 9A y 9B de la Ley Aduanera según corresponda. Para los casos en que las empresas hayan presentado de manera simultánea el registro del esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA, EIEPS y operador económico autorizado en cualquiera de sus rubros, la GACE emitirá un oficio por cada modalidad y conforme a los plazos correspondientes. En los casos que la autoridad emite un requerimiento, los plazos de 60 y 120 días se computarán a partir de que se tengan cubiertos su totalidad de los requisitos establecidos, según sea el caso, transcurrido el plazo de 60 días para efectos de la regla 7.1.2 y 7.1.3 y 7.1.4 apartado A, sin que se haya resuelto, se entenderá que no es favorable la resolución y transcurrido el plazo de 120 días para efectos de la regla 7.1.4, rubro importador y exportador y los rubros previstos en los apartados B, C, D, E y F y 7.1.5, se entenderá que la misma es favorable. El registro en el esquema de certificación de empresas se otorgará con vigencia de 1 año, a excepción de lo siguiente. Las que obtengan el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y rubros AA y AAA, la vigencia será de 2 y 3 años respectivamente. Las que soliciten de manera simultánea el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y rubros AA y AAA y operador económico autorizado de conformidad con la regla 7.1.3 y 7.1.4, rubro importador exportador y los rubros previstos en los apartados B, C, D y F, la vigencia será de 2 o 3 años según corresponda, aplicables a ambas modalidades según el rubro otorgado en la modalidad de IVA y con la vigencia de esta última, la
homologación de la vigencia deberá solicitarse a través de la ventanilla digital mediante el formato denominado solicitud del registro en el esquema de certificación de empresas. Cuando se solicite el registro en el esquema de certificación de empresas de manera simultánea, cuando la empresa tenga la modalidad IVA, IEPS, rubro AA o AAA, y solicite la modalidad de operador económico en cualquier rubro, o cuando tenga la modalidad de operador económico en cualquier rubro y solicite la modalidad IVA, IEPS, rubros AA y AAA. Las que obtengan el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de comercializadora e importadora, operador económico autorizado y o socio comercial certificado en cualquiera de sus rubros, la vigencia será de 2 años. El registro en el esquema de certificación de empresas podrá ser renovado por un plazo igual siempre que las empresas presenten solicitud de renovación a través de la ventanilla digital en los términos de la regla 7.2.3 para efecto de la solicitud de la autorización establecida en la regla 7.1.2. Séptimo párrafo de la AGA se emitirá la resolución correspondiente en un plazo no mayor a 30 días contados a partir del día siguiente a la fecha del acuse de recepción, siempre que haya cubierto la utilidad de los requisitos. En el caso de que la solicitud aduanera detecte la falta de algún requisito, le requerirá por única ocasión al solicitante la información del documento faltante. Acreditación de requisitos a empresas que pertenezcan a un mismo grupo. 7.1.7. Tratándose de aquellas empresas que pertenezcan a un mismo grupo para efectos de registro en el esquema de certificación de empresas, podrán acreditar al personal, infraestructura y los montos de inversión a través de alguna empresa del mismo grupo, tratándose de empresas de la modalidad de operador económico autorizado. Podrán acreditar el plazo de 2 años a operador establecido en la regla 7.1.4, fracción 2, a través de alguna de las empresas del mismo grupo. Para los efectos de la presente regla se considerará que varias empresas pertenecen a un grupo cuando el 51% más de sus acciones con derecho a voto de todas las empresas sean propiedad en forma directa o indirecta de ambas formas de las mismas personas físicas o morales residentes en territorio nacional o en el extranjero, que el 25% o más de sus acciones con derecho a voto de todas las empresas sean propiedad en forma directa de una misma persona física o moral residente en territorio nacional o en el extranjero. Tratándose de las empresas a que se refiere la regla 7.1.2 apartado B y 7.1.4 primer párrafo fracción 2, podrán acreditar el plazo de 12 meses y o 2 años de operación respectivamente con alguna de las empresas que forman parte del grupo que haya tenido operaciones en los últimos 12 meses y o 2 años siempre y cuando ésta sea última presente a través de la ventanilla digital un escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26 fracción 8 del Código Fiscal de la Federación. Respecto a los créditos fiscales que pudieran originarse, las empresas que operen bajo un programa IMEX autorizado por la Secretaría de Economía, modalidad de controladora de empresas, podrán acreditar el personal, infraestructura y los montos de inversión a través de alguna de las empresas controladoras. Las empresas que operen bajo un programa IMEX autorizado por la Secretaría de Economía o la modalidad de controladora de empresas que realicen el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA e IEPS, rubros AA o AAA, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la regla 7.1.2 y 7.1.3 según correspondan de manera individual por cada sociedad controladora. Acreditación de requisitos para empresas que hayan operado a través de una empresa con programa IMEX en la modalidad de albergue. 7.1.8. Las empresas que se constituyan conforme a la legislación mexicana que hubieran operado en los últimos 3 ejercicios fiscales en términos del artículo 183 de la ley del ISR, que hayan obtenido su programa IMEX por primera vez durante los últimos 12 meses previstos en la presentación de la solicitud de inscripción en el registro en el esquema de certificación de empresas y se encuentren interesados en obtener dicho registro en la modalidad de IVA y IEPS en cualquier rubro, deberán cumplir con lo establecido en la regla 7.1.1 y 7.1.2 y en su caso 7.1.3, para lo cual podrán acreditar el personal de infraestructura y montos de inversión en territorio nacional a través de la empresa que cuenten con el programa IMEX en la modalidad de albergue con la que hayan operado durante los últimos 3 años, siempre que se presente a través de la ventanilla digital el formato denominado solicitud de registro en el esquema de certificación de empresas, cumpliendo con el instructivo de trámite para obtener el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad IVA y EPS. Para continuar con la inscripción en el registro a que se refiere anteriormente, las empresas que obtengan su inscripción tendrán un plazo de 3 meses contados a partir de que surte efecto la notificación del oficio de registro en el esquema de certificación de empresas para dar aviso a la GACE de que cumple con lo previsto en la ficha de trámite 119LA, que de lo contrario se dará inicio al procedimiento de cancelación conforme a la regla 7.2.4.
Autorización para emitir el dictamen de la modalidad de operador económico autorizado o rubro. Sistema electrónico para el control de inventarios de importaciones temporales, CECIT. Punto 1.9. La Casa, para efectos de la regla 7.14, apartado de fracción 8, podrá autorizar a las asociaciones civiles, cámaras y confederaciones que cumplan con lo siguiente: solicitar la autorización para emitir el dictamen de cumplimiento de los lineamientos del sistema electrónico para el control de inventarios de importaciones temporales conforme lo previsto en la ficha de trámite 120 LA. Deberá estar constituidas conforme a la legislación mexicana, estar al corriente de los cumplimientos de sus obligaciones fiscales, asimismo haber autorizado al SAT hacer pública la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla 2.1.27 de la regla Resolución Miscelánea Fiscal, no encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69, con excepción de lo dispuesto en la fracción 6 y 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, contar con un correo electrónico actualizado para efectos del buzón tributario en términos del artículo 17k, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, presentar los intereses de empresas que tengan como objeto social actividades de importación o exportación, el despacho aduanero, el transporte, manejo, almacenaje y custodia de mercancías que se introduzcan o extraigan de territorio nacional, cumplir con los lineamientos para la autorización de emisión del dictamen respecto al sistema electrónico para el control de inventarios de importaciones temporales que se dan a conocer en el portal del SAT, tener presencia nacional y un mínimo de agremiados de 400 empresas con programa IMEX vigente, tener como mínimo 2 personas capacitadas para validar los previstos en los lineamientos del sistema electrónico para el control de inventarios de importaciones temporales que se den a conocer en el portal del SAT, pudiendo ser personal contratado directamente o externos para esta actividad. La GAS emitirá resolución de la solicitud de la autorización de las asociaciones civiles, cámaras o confederaciones en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir del día siguiente a la fecha del acuse de recepción, siempre que se hayan cubierto la totalidad de los requisitos señalados anteriormente. En el caso de que la autoridad detecte la falta de algún requisito, requerirá por única ocasión al promovente la información o documentación faltante, otorgando un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a aquel en el que surta efecto la notificación para que el promovente subsane las irregularidades detectadas. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente acredite el cumplimiento de los requisitos, se tendrá por no presentar la solicitud. La autorización para efecto de emitir el dictamen a que se refiere la regla 7.1.4, apartado de fracción 8, se otorgará con vigencia de 3 años contados a partir de la fecha de emisión de la autorización. Cuando el dictamen con el que se pretende demostrar el cumplimiento de los lineamientos del sistema electrónico para el control de inventarios de importaciones temporales sea emitido por alguna asociación civil, cámara o confederación que no esté autorizada en los términos de la presente regla, dicho dictamen se tendrá por no presentado y en consecuencia no podrá otorgarse el registro o la renovación solicitada. La GAS integrará un listado de publicaciones en el portal del SAT de la asociación civil, cámara o confederación autorizada para consulta de los interesados en obtener el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado rubro CECIT. Solicitud del dictamen de cumplimientos del CECIT 7.1.10. Para efectos de solicitar a las asociaciones civiles, cámaras o confederaciones autorizadas la emisión del dictamen previsto en términos de la regla 7.1.4 segundo párrafo apartado de fracción 8, las empresas interesadas deberán permitir la visita del personal designado para dicha autorización a sus instalaciones, lo anterior con el único fin de verificar información, documentación y sistemas que acrediten el cumplimiento de lo previsto en los lineamientos del sistema electrónico para el control de inventarios de importaciones temporales, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT. Los dictámenes emitidos por la asociación civil, cámaras o confederaciones autorizadas deberán ser presentados por las empresas interesadas en obtener la inscripción en el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad de operador económico autorizado rubro CECIT ante la GAS a más tardar dentro de los 2 meses posteriores a la fecha de su emisión. En caso contrario, dicho dictamen se tendrá por no presentado. Tratándose de la renovación en el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad de operador económico autorizado rubro CECIT, dicho dictamen deberá haber sido emitido por las asociaciones civiles, cámaras o confederaciones autorizadas dentro de los 2 meses anteriores a la fecha en que el interesado presente el formato denominado aviso único de renovación en el registro del esquema de certificación de empresas, sin perjuicio del plazo previsto para la renovación señaladas en la regla 7.2.3.